Gracias por la entrevista. Muy interesante cómo vivieron, cómo contaron la experiencia de la flotilla de Gaza. Que nos cuentes un poquito de quién eres, de tu trayectoria y cómo llegaste a esa flotilla, cómo... Vale. Pues yo vengo del anarquismo, vengo del transfeminismo, vengo de movimientos autónomos y desde ahí vengo de mucha desesperación, vengo de mucha sensación de proyectos que acaban muchas veces muy individualistas, ¿no? Que nos vamos yendo también a lugares del capitalismo que se nos está metiendo hasta el tuétano de ser blanca, europea, con muchos privilegios, de venir de clase media, ¿no? Entonces al final vengo de mucha vergüenza política, ¿no? De la sensación de que he podido apartar 20 años los ojos de Palestina, ¿no? A pesar de tener una cufilla desde los 16 años, o sea, sabía lo que pasaba y he podido apartar la medida durante tanto tiempo que de repente me he dado cuenta de que al final desde muchos sitios a veces también teóricos, ¿no? De mucho purismo, ¿no? De querer hacer las cosas de una forma muy concreta, podemos apartar la vista de las cosas que están pasando en el aquí y el ahora, ¿no? Incluso amparándonos en que no nos corresponde, ¿no? Porque no queremos ejercer esos privilegios y es una forma de ejercerlos más todavía, ¿no? Entonces vengo de esa vergüenza, ¿no? Al final de decir en qué momento podemos apartar los ojos de lo que está pasando, ¿no? Desde todos esos privilegios que tenemos. Tengo entendido que eres maestra, Soy profe, que das clases. ¿De qué nivel? Pues he estado en muchos. He estado muchos años en escuelas activas, entonces he estado desde con peques de 3 años hasta 12 con primaria. Estoy formada en pedagogía. Pero al final, ¿de cuántos niños? No, porque en realidad de formación de carrera soy profesora de lengua y literatura en secundaria, desde los 12 hasta los 18, pero he trabajado mucho también en escuelas alternativas, en el campo, ¿no? Como con otro tipo de lecciones. Y así, eso ha sido pues desde los 3 hasta los 12. Ayer le hicieron al final una pregunta muy interesante donde tú defendiste a los jóvenes que decía que antes luchaban más. ¿Verdad? ¿Será que el capitalismo hoy es más feroz porque ya es un imperialismo que ya se hizo monopolio total en todo el mundo? ¿O será que esa lucha de clase, porque ahorita ya no es tanto de clase, sufrió muchas derrotas, que hoy los jóvenes prefieren no luchar tanto y apenas ahorita están despertando con nuevas luchas? ¿Cómo ves tú la cuestión esa de que la lucha de nuestros padres fue más de clase y ahorita hay muchas luchas diferentes? Imagino que todas estuvieron representadas en la flotilla de alguna manera. ¿Cómo conviven, cómo comparten esas diferencias? Pues yo creo que al final, claro, hay muchas veces cuestionamientos de lo que llaman luchas identitarias. Creo que son fundamentales y que lo fundamental es también ver que hay cosas que nos trascienden a todas, que hay cosas que a veces están por encima de nada de lo que estamos viviendo, ¿no? Que son luchas colectivas, que son luchas por algo que al final nos compete a todos. Entonces creo que desde ahí es importante precisamente que nos enfoquemos en esos lugares donde podemos compartir y que en esas propias luchas aprendemos, ¿no? Porque al final unas luchas tienen que permear a otras, ¿no? Y al final es importante, ¿no? Creo que esos aprendizajes y esos apoyos mutuos son absolutamente imprescindibles. Existe una crítica desde el comunismo marxista, digámoslo así, que al dejar de ser lucha de clase se olvidan las luchas nuevas de la cuestión económica y pues a veces algunas de las luchas inclusive las encabezan imperialismos o capitalismos. Entonces sí, lucha de la mujer, pero al final la señora que va a mandar era la señora que de igual manera va a explotar a otra mujer o XX. ¿Cómo ves tú? Porque yo escuché mucho el problema del capitalismo en su contar, pero al final la respuesta que escuché de ustedes es tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer conciencia. Más sin embargo no escuché cómo, qué hacer. No escuché la palabra revolución, digámoslo así, ¿no? No escuché la palabra proletarios, burgueses, somos iguales todos. ¿Cómo se vive eso?
Bueno, yo creo que, claro, hay muchos sitios también desde los transfeminismos, también hemos analizado a veces que, por ejemplo, los papeles de los cuidados dentro de, ¿no?, todos los procesos marxistas han sido más invisibilizados, ¿no? Como, Sí. entonces creo que también es importante al final creo que el mundo cambia muy rápido, que Sí. los conceptos se mueven muy rápido y que a veces los conceptos nos alejan, ¿no? Porque el proletariado no es el mismo ahora que hace 100 años, ¿no? Entonces creo que al final... para mí no es tan importante, soy filóloga, le doy mucho valor a las palabras, creo que la comunicación es fundamental y creo que ahora mismo es un momento en el que es más importante que entendamos y estamos compartiendo lo que queremos conseguir, y creo que ahora mismo es un momento en el que sí que ha habido mucha represión estatal, ¿no?, por muchos lugares, mucho colonialismo que nos ha permeado, hay mucho miedo, entonces creo que ahora mismo hay que trabajar para romper ese miedo, para poder llegar a donde hay que llegar, y donde Sí. hay que llegar es... ¿A dónde hay que llegar? Bueno, pues a esa revolución, claro que hay que llegar a esa revolución, claro. Lo que pasa Pero que ya no es de clases. creo que es una revolución... Entiendo que sí, todo cambia, es nuevo y los claro, proletarios son distintos. sí. Más sin Es de embargo, clase, claro, es que para mí está atravesado por todo, ¿no? Es decir, creo que es una revolución de las de abajo, de todas las personas que están abajo en el sentido que sea, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me corresponde como blanca y europea dictar determinados términos, porque ahí tengo que dar un paso atrás y ser consciente de que ahí estoy en el lugar de las personas colonizadoras y que tengo mucho de colonizadora en mi cabeza y tengo que hacer ese trabajo y dejar, y a lo mejor seguir luchas lideradas por otras personas en determinados momentos. Y como mujer o identidad no binaria, a lo mejor es importante que, ¿no?, que tenga un lugar en hablar de determinadas cosas que me atraviesan, y como persona que viene de clase media, que sé que es una mentira la clase media, pero al final mi realidad es que yo he vivido con muchas comodidades cuando era pequeña. Claro. Entonces todo eso también me coloca en un sitio de privilegio que creo que tengo que ser consciente. Entonces, bueno, creo que ahora mismo el trabajo es justamente el ver dónde tenemos que trabajar en común para ir avanzando, y que o sea, está claro que hay que romper las estructuras y que las herramientas del amo no van a desmontar la casa del amo, eso lo sabemos. Entonces, pero tenemos la fuerza ahora. Ojalá que sí, si la tenemos vamos adelante, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay que medirlo y aprovechar los momentos en los que veamos que la tenemos. Y creo que situaciones como estas en las que lo pequeño se enfrenta a lo grande, ¿no?, o el pez pequeño, ¿no?, se enfrenta al pez grande, creo que son súper necesarias precisamente para dar esa fuerza, ese poder, ¿no? Y ese hacer lo mejor que sepamos con la vida que tenemos, que no es tan valiosa. Creo que los privilegios nos han destruido, ¿no?, como esa fuerza grande y esa esperanza que es la de sabemos que podemos cambiar las cosas y que merece la pena cambiar las cosas, porque nuestra vida no es tan valiosa en comparación con todas las vidas que la gente ha entregado para que nosotros podamos estar aquí, convirtiendo derechos en privilegios. Y es muy importante para mí esa pregunta de entender cómo imaginan ustedes, gente de luchas, el construir el futuro, cómo revolucionar el presente, porque haces un análisis, por ejemplo, de las empresas, cómo están ligadas entre sí. Antes de llegar a lo que es Palestina, por ejemplo, en Rusia, Ucrania, ya uno no sabe para quién hace los chips, porque de repente llega así. China le puso este año la misma cantidad de drones a ambos bandos y estamos en guerra con la OTAN, y es la mayor puesta de petróleo, de uranio, de gas de todos los tiempos. O sea, pues, algo que en el capitalismo inicial pues no se veía. Incluso en la Primera Guerra Mundial, pues o en la Segunda, no se iba a ver que, no sé, los alemanes, a la vez de estar peleando contra alguien, contra Francia, sigan subasteciendo los... La pregunta es la siguiente. Viendo un análisis, por ejemplo, inclusive de Israel y Palestina, hay capitalistas palestinos e israelíes que están tranquilamente entrelazados entre sí vendiendo, y también por abajo hay, sí, muy adormecidos de la conciencia de clase, de la conciencia de lucha, pero hay proletarios que están muy alejados en Israel de haber vivido una vida, digamos, bonita. Son proletarios que están luchando, los hay en Rusia, los hay en México, los hay en España, los hemos visto, que a veces ni se meten en eso. Como en esta lucha por Palestina, que obviamente apoyamos, encontrar ese momento en el que no todos los palestinos son buenos, no todos los israelitas son malos. Existe esa pregunta, o primero hay que salvar y después vemos cómo se maneja esa cuestión. Claro, ¿sabes lo que me pasa? Y esto políticamente es complicado, pero
A mí me cuesta mucho irme a lo macro muchas veces porque primero creo que cada vez es más complejo, ¿no? Y en ese macro tan complejo, ¿cómo hablamos de cosas que yo no tengo toda la información? Sí. Me cuesta mucho realmente tener un mapa real. Entonces creo que al final es en la práctica donde yo entiendo que las cosas funcionan o no funcionan. Y se ve. En las prácticas donde tú lo ves, da igual el discurso que tú tengas, ¿no? Y creo que cada vez tenemos que ir más a eso, a ese contexto que tiene que ir creciendo, pero de lo más local, de lo más de la tierra, ¿no? De lo más cercano, donde tú puedes, ¿no? Como hacer esos trabajos. Sí. Y claro que hay que hacer análisis como con perspectiva, por supuesto, pero desde haber trabajado juntas, ¿no? El problema de las prácticas es que cada vez que se han alejado de la lucha de clases, cualquier movimiento termina siempre en manos de otra burguesía. Tenemos el peronismo, tenemos imagínate, el subcomandante Marcos de México hizo una revolución indígena con ejército en las manos, tomó, hasta la fecha tiene, entre comillas, 2 estados de 31, y al final, los caciques ya no son los mestizos, no son los americanos, son de ahí mismo. O sea, el peligro de alejarse de la lucha de clases, hacer la práctica, y después, como por ejemplo platicando con Manuel, que decir, al final, lo bueno se tiene que mantener en solidaridad, esperando que no haya alguien que te dé el golpe por la espalda. ¿Cómo ver a futuro con esos ejemplos claros de que cuando te alejas de la lucha de clases es difícil no caer en manos de otra burguesía de otro color? Yo confío en la educación. Confío profundamente en que al final lo que nos queda es la educación, y no la educación solo desde las escuelas. Creo que de hecho hay que desprofesionalizar la educación, o sea, que no solamente, ¿no?, la gente que tiene especialización en determinadas cosas, sino que la educación lo atraviese todo, ¿no? Que la educación parta de los movimientos sociales, que la educación esté en la calle, que la educación esté en la política que hacemos, la política de base, ¿no? Que la educación esté en todo, porque al final el trabajo del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado es tan fuerte, lo llevamos tan dentro, que nos sale a todo el mundo. Y además creo que lo comunitario y lo colectivo es lo que puede generar eso. Es que yo quiero grupos y colectivos que si a mí, que si estoy teniendo actitudes coloniales o estoy generando algo que políticamente es peor de lo que estoy aportando, necesito un colectivos que me lo devuelvan, porque esto no es por mí. No es por cada persona, no es por el bien común. Entonces, al final es que entre todas y todos manejamos eso, asumimos los errores, que los vamos a tener todo el tiempo, afortunadamente, porque si no los tenemos es que o no nos lo están señalando, ¿no?, o estamos siendo autocomplacientes, o estamos dejándonos mandar. Entonces, al final creo que esa educación permanente, ese análisis colectivo de las cosas, ese poder mirar en lo que se está haciendo, y hay muchísimas herramientas para hacerlo, ¿no? Al final es también dedicarle un poco de tiempo a analizar nuestras prácticas, ¿no? y a mirarlas con un poco de perspectiva, no para mejorarlas, básicamente, porque una vez que hemos terminado una práctica concreta para conseguir un objetivo concreto aquí y ahora, hay otra siguiente, ¿no? Porque esto es un continuar, ¿no? Y es mejorarla para seguir avanzando, ¿no? Sabiendo que es un trabajo de toda la vida. Regresando un poquito a lo que es la flotilla, la pregunta que seguramente se harían todos, conociste a Greta, platicaste con ella, la satanizan muchos algunos, la no hablé mucho con ella, idealizan otros. Coincidimos en algún taxi para ir de un sitio a otro, así, no hablamos mucho. Dijiste ayer en la presentación, en la plática, que te quedaste un poquito aturdida al regresar al mundo de los inertes, digámoslo así. ¿Qué sigue? ¿Qué sientes? Que ya entiendo que es como la Matrix, ¿no? Ya saliste, ya no puedo volver a regresar. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué le podemos decir a la gente que podría escucharnos respecto a Palestina, respecto a otros conflictos que son muchísimos, respecto a el capitalismo, que a pesar de que los conflictos hay, las luchas hay, sigue enfureciéndose y creciendo? Pues una cosa que yo he aprendido en este proceso ha sido justamente el que es importante confiar en
en que los colectivos que van formándose, los grupos que van formándose, en que la inteligencia colectiva al final te trae si tú eres útil o no eres útil, y en dónde eres útil o no eres útil por ese bien común, ¿no? O sea, creo que tenemos que construir formas de lucha que precisamente nos lleven ahí. Entonces, ahora mismo para mí, yo le estoy dando muchas vueltas, creo que la parte de educación y toda la parte de coordinación y organización es un sitio, llevo muchos años también bueno, me interesa mucho la toma de decisiones colectiva, cómo hacer que sea más horizontal, cómo hacer que cada cual demos lo mejor de nosotros. Las zapatistas hablaban de eso también, ¿no? Sí, Sí, cómo es lo colectivo quien te dice dónde puede ser más útil, ¿no? Se logró mucho de lo colectivo, pero sin embargo acabo de estar, no hace tampoco, pero estuve en el Caracol, estuvimos platicando con todos, haciendo también videos y musicales y de todo. Se siente ese cansancio y esa dificultad de seguir, ¿no? Entonces, Pues para mí es eso, es la organización, ¿no? Es como extender esas redes, ¿no? Es trabajar en esas redes para que nos alimentemos unas a otras, ¿no? Y podamos continuar y veamos dónde somos más útiles y veamos dónde podemos hacer lo mejor que podemos hacer, ¿no? Para algo que es más grande que cada cual de nosotros, ¿no? Entonces, para mí va por ahí, por eso estoy ahora en Marinaleda, ¿no? Porque me he dado cuenta de que llevo muchos años en Andalucía y he venido aquí, pero no es algo que, ¿no? Creo que aquí hay unas prácticas que es muy importante llevar, ver lo que sí funciona y lo que sí funciona, hablar de ello en otros lugares, ¿no? Como también traernos esa fuerza y esa esperanza, ¿no? Entonces, para mí ahora mismo el camino que yo creo que, ¿no? que por el que me va, ¿no? Como un poco todo lo que estoy viviendo llevando a plantearme es justo eso, ¿no? Como aprender más, ¿no? Sobre cómo organizarnos más, mejor, sobre cómo extender la red. El internacionalismo creo que es la única forma de vida para mí que tiene sentido ahora mismo, ¿no? El entender que las fronteras son una imposición absurda colonial que tenemos que trascender, ¿no? Y estar donde veamos que podemos, ¿no? Cómo seguir. Exacto. Pues muchas gracias por la entrevista. Un placer. ¿Podrías presentarte? Soy Nae, es que tampoco pretendo, o sea, creo que esto no va de mí, ¿no? Entonces al final soy Nae y quiero seguir formando parte, ¿no? De las luchas colectivas, de trabajar, ¿no? Como juntas para dar lo mejor que tenemos, porque al final creo que estamos dejando un mundo que cada día da más miedo. Creo que las nuevas generaciones merecen trabajar, ¿no? Como colectivamente por algo mejor y ver que realmente esto mejora la vida, ¿no? Al final es que una vida que no merezca la pena vivir es una vida en la que solo miramos por lo nuestro, ¿no? Entonces creo que tenemos demasiados muros y creo que por ahí va la cosa. Pues gracias. Un placer. Gracias.